Hacer en este momento es darle pase a lo que es la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, a las obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, André Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras desde el inicio de sus actividades hasta la fecha por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Sin duda Graña y Montero también tiene que ver mucho, y es que en este evento del día de hoy de la Comisión Especial en el Palacio Legislativo, en la sala Miguel Grau Seminario, se va a presentar el señor Juan Monroy Gálvez del estudio Monroy Abogados para informar sobre los temas de la comisión investigadora. También la presentación del señor José Graña Miró Quesada, presidente del Grupo Graña y Montero, para informar sobre los temas de la comisión investigadora. La presentación de Hernando Graña Acuña, director del Grupo Graña y Montero, para informar sobre los temas de la comisión investigadora. Y también la gerente legal de la empresa Odebrecht, Lourdes Luisa Carreño Carcelén. Adelante, por favor. Hernando Graña Acuña, integrante del directorio de Graña y Montero, comunica no poder asistir por encontrarse fuera del país y solicita se reprograme su citación. El día de hoy la señora Lourdes Luisa Carreño Carcelén, gerenta general de Odebrecht, ha comunicado no poder asistir por el fallecimiento de su padre, solicita se reprograme su citación. Se reprogramará a las 3 personas antes mencionadas. Pasamos a estación de pedidos. Señores congresistas que tengan a ver hacer uso de la palabra y algún pedido. Congresista Mauricio Mulder, buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Mi pedido se basa en lo siguiente. En el último número de la revista Hildebrand, en sus 13, páginas 10 y 11, se consigna una información bajo el título de Odebrecht a PPK, en la que se señalan distintos pagos que la empresa Odebrecht, a través del Banco de Crédito, habría realizado a empresas que pertenecen al grupo conducido por el First Capital Latin American Enterprise y que capitanea por ahora el señor Gerardo Sepúlveda, socio del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Aquí se señala, presidente, que esta documentación fue recibida por la comisión que encabezaba el congresista Pari. Y el congresista Pari aparece dando las siguientes declaraciones aquí, en el semanario, presidente, que reproduzco textualmente. Cuando estaba dirigiendo la comisión, los congresistas fujimoristas que la integraban, Karina Betete y Jesús Hurtado, pedían insistentemente la documentación financiera de Kuczynski. Como estábamos en plena campaña electoral, tuve mucho recelo con el manejo de la información y no la entregué. Cuando el mandato de la comisión venció, lacré la información y se la entregué al entonces presidente del Congreso, Luis Iberico. Este, presidente, es un tema sumamente grave, que un parlamentario, presidente de comisión, se haya guardado documentos que eran de la comisión. Es un caso, presidente, en el que en mi despacho estoy preparando una acusación constitucional contra el ex congresista Pari, porque es sin duda un caso sumamente grave, que además no esconde una información velada, ni esconde un tema conseguido por lo bajo o filtrado, sino que es un tema oficial. O sea, fue comunicado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lo que fue comunicado es lo siguiente, que 2 empresas vinculadas estrechamente, vuelvo a leer lo que redacta el señor Eloy Marchán, que es periodista de este semanario, que 2 empresas vinculadas estrechamente a Pedro Pablo Kuczynski habrían obtenido
101.385 soles en sus cuentas bancarias, que son pagos hacia la empresa First Capital Inversions y Asesores Latin American Enterprise Managers, que es una empresa, presidente, domiciliada en la suite 715 del complejo empresarial Grand Bay Shore de Miami. Presidente, a comenzado del gobierno, quien habla denunció la existencia de esa empresa. Este es el documento que yo presenté, que se lo voy a alcanzar, presidente, que simplemente en una pantalla de Bloomberg, y está actualizado, en donde aparece justamente la empresa Latin American Enterprise Capital Corporation, que encabeza el señor Eduardo Elejalde, le sigue el señor Fernando Montero, y aparecen como partner Felipe de la Balse, Jairo Lureiro y la señora Nancy Lange. ¿Cuál es la dirección? 2665 South Bayshore, Suite 715, Miami, Coconut Grove, exactamente la misma dirección, presidente, de esta empresa First Capital Latin American Enterprise Manager. En esa oportunidad, presidente, se me pretendió desmentir con un documento presentado por el congresista Carlos Bruce, que era la cancelación de una empresa que se llama Latin American Enterprise Capital Corporation. Y el congresista Bruce mostró esto diciendo que yo era un incapaz, que no leía ni los registros públicos, todo tipo de cosas, porque esta era una empresa. La diferencia, presidente, es que no se le explica a la gente, pues. En los Estados Unidos, cada estado, de los 50 que tienen, tiene su propio registro. Y tienen sus leyes propias. Hay leyes federales, pero también hay leyes estatales. Y entre las leyes económicas, las leyes estatales prevalecen. El estado de Delaware es uno de los considerados paraíso fiscal en los Estados Unidos. Es el estado más libérrimo en los Estados Unidos para poner empresas. Y esta empresa era de Delaware. Sin embargo, el señor Gerardo Sepúlveda, socio del señor Pedro Pablo Kuczynski, decide en su momento, y ahí están los documentos, presidente, mudar la empresa a Miami. ¿A dónde la muda? A este local, el de South Bayshore Drive, 2665, Suite 715, en Coconut Grove. De manera entonces, presidente, que las cosas empiezan a encajar. Yo no digo que esto sea ilegal, probablemente no lo sea. Estamos hablando de un momento en que el presidente Kuczynski probablemente estaba en una etapa en la que no tenía función pública. Se está hablando entre el 2005 y el 2007. Muy bien, entonces, presidente, yo lo que pido es que esta información se encuentre, se le quite el supuesto lacrado que le dio el congresista Pari porque le dio la gana, y que se comparta con los miembros de la comisión, presidente. Ahora, aquí hay un tema también, presidente, que yo quiero dejar bien reseñado para que conste en acta, que todas las veces que esta comisión ha trabajado documentos, ha trabajado información que se considera reservada, difícilmente la he visto repetida, aunque claro, siempre hay excepciones, en los medios de comunicación. Y una de las imputaciones que el Ministerio Público prefiere siempre hacerle al Congreso de la República es que no dan información supuestamente reservada porque aquí se filtra todo. Y lo que estamos viendo más bien, presidente, es que casi toda la información que estamos viendo en los últimos tiempos es filtrada del Ministerio Público, pues. Del Ministerio Público. Esa entrevista, presidente, o esa comparecencia que hace el señor Jorge Barat, en donde menciona a la señora Nadine Heredia, es un documento que ha salido del despacho de la Fiscalía. Incluso tiene partes tachadas porque son las que le corresponden a otra fiscalía, que son las que tienen que ver justamente con los detalles de las preguntas que se le hicieron al señor Barata, del pago que le hicieron de $3 millones a la señora Nadine Heredia. Eso está tachado, no lo podemos saber. Pero es documento filtrado por el Ministerio Público. Entonces, presidente, estamos bien, siempre en una situación de no querer pelear, de no querer hacer ningún tipo de confrontación entre el Ministerio Público y el Congreso de la República,
Incluso ha habido una reunión en la que usted ha participado, en la que supuestamente las cosas van a ir mejor. Sería bueno, presidente, que nos pueda dar la información de lo que se ha referido allí. Pero, presidente, que se proceden, que nos den la información de cómo es que se está haciendo el trabajo. No digo los detalles, pero por lo menos, pues, presidente, que estén en un ánimo mucho más colaborativo. Y permítame, presidente, ya que estoy haciendo uso de la palabra, simplemente señalar lo siguiente también como pedido. Pedir que se le cite al presidente del Poder Judicial, presidente, al señor Duberlí Rodríguez, porque también para que nos diga cuántos jueces se están dedicando a este tema, qué tipo de atención se le está dando y cómo es que él va a abordar esta situación. Sobre todo, presidente, porque en los últimos días lo hemos escuchado a él adelantando opinión de la manera más ostensible. Él ya emitió sentencia. Él ya ha dicho que lo del señor Alejandro Toledo es una coima. Esa palabra ha utilizado, que es una imputación que no le han hecho jurídicamente al señor Alejandro Toledo. Lo han imputado de tráfico de influencia. De coima no sabíamos que lo habían imputado, pero el señor Duberlí Rodríguez ha dicho que es coima. Y en el caso de la señora Nadine Heredia, ya la absolvió. Ya ha dicho, no, esos son temas de aportes que reciben todos los partidos, ha dicho todavía. A mí me parecen declaraciones absolutamente irresponsables del señor Duberlí Rodríguez, presidente. Y creo que él sería interesante que venga a explicarnos por qué razón. Él es el presidente del Poder Judicial y está emitiendo una opinión en tal sentido. Me imagino que debe tener elementos de juicio que lo llevan a tomar ese tipo de decisiones para además exteriorizárselas al país a través de un medio de comunicación. ¿Cómo va a sancionar mañana un juez de primera instancia, un juez supranacional, si ya el presidente de la Corte Suprema, a quien seguramente le podrá llegar el expediente en algún momento, porque en el Perú todos los expedientes penales llegan a la Corte Suprema, entonces, y ya adelantó opinión? Entonces, en ese sentido, presidente, le quería formular también ese pedido. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Saludo la presencia del congresista Quintanilla. Muy buenas tardes. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas. Presidente, sí, efectivamente, en estos últimos días nos hemos dado con la ingrata sorpresa de haber tomado conocimiento por un medio de comunicación escrito de que el ex congresista Pari, quien presidió esta comisión en la legislatura pasada, quien había señalado que los colegas congresistas que integramos esa comisión no le habíamos permitido llegar a fondo y por eso no se había votado en el Pleno del Congreso, cosa que no fue cierto. Presidente, pero aquí es importante, y si bien es cierto el colega Mulder ya lo ha expuesto, pero hay dos temas que sí son gravísimos. No solamente el hecho de haber escondido una información oficial, sino que a través de haber ocultado o escondido esta información, también pues no ha podido considerarse en las conclusiones de ese informe que ahora ya genera mayor duda. Si bien es cierto, él declara respecto al levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario que habían solicitado dentro de muchos funcionarios al actual presidente de la República. Él señala que insistentemente mi persona, como también el ex colega Hurtado, habíamos insistido, presidente. No era que nosotros estábamos insistiendo solamente del señor Kuczynski, sino que se pedía, así en sesión de pedido, lo que nosotros estábamos y todos los colegas era de que si ya habían llegado o no esas informaciones de todas las personas de quienes se habían solicitado. Y él simplemente ocultó esta información, no nos dio a conocer y adicionalmente a ello, por ello no hemos podido considerar dentro de las conclusiones que otros elementos más hubieran servido de base para poder tener los presuntos funcionarios o exfuncionarios vinculados a las coimas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se nos entregó esa información? Entonces yo pido que el congresista Pari tendría que venir a esta comisión, si él quiere en una sesión reservada, también podría ser, pero hay que explicar
porque lo que ha hecho es faltar a la verdad, ha infringido el reglamento del Congreso y también la Constitución al haber ocultado información que era muy importante, ¿no? Él, con el pretexto de que estábamos en una campaña electoral, no ha querido decir la verdad. Entonces, lo que significa aún más grave que él habría ocultado esta información para favorecer al hoy presidente, ¿no? Entonces, eso es gravísimo, presidente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde la presidencia de la Comisión Lavallato se habría ocultado información, ¿no?, para que el país pueda conocer quiénes habrían sido los exministros, los expresidentes y exfuncionarios vinculados a los casos de coimas, que recién tenemos nosotros por información de ese levantamiento de secreto bancario que solamente lo tenía conocimiento el señor Pari. Eso yo solicitaría, presidente, que se podría tomar como acuerdo. Asimismo, presidente, es importante una vez más señalarle que cuando se crea pertinente se cite al fiscal Castro. Yo creo que no pueden ampararse señalando que están confrontando, que el Congreso no permite hacer bien el trabajo al fiscal y por ello no hay que ir al Parlamento. No, presidente, nosotros hemos solicitado la presencia del fiscal para que nos pueda informar, ¿no?, cuáles son los avances, por qué no han sido considerados algunos tipos penales que nosotros consideramos que podrían haberse muy bien enmarcado en estas investigaciones. Y lo curioso es de que señalaron que estaban en una investigación reservada. Sin embargo, vemos que a diario, a través de las redes sociales, el Ministerio Público informa qué acciones vienen tomando, qué acciones vienen realizando. ¿Qué necesidad de filtrar en todo caso una declaración de un colaborador eficaz si ellos, entre comillas, ellos buscan preservar una investigación, llevarlo, ¿no?, a un buen puerto? Entonces, ¿qué es lo que está demostrando? Que simplemente no quiere venir al Parlamento. ¿Por qué? No lo sabemos. Ellos tendrán que explicarnos cuáles son los motivos. Ya no hay acá de que en el Congreso se va a filtrar información, ¿no?, cuando son ellos mismos quienes filtran sus propias investigaciones y sus propias informaciones que puedan tener. Yo sí considero, presidente, que será muy importante que podamos nosotros articular tanto con el Ministerio Público o cualquier otra institución que nos podrían ayudar con mayor elementos de juicio sobre estas investigaciones para que podamos tener los resultados que el país necesita saber, quiénes fueron esos malos funcionarios, si es que hay expresidentes, si hay exministros y la sanción que corresponde de acuerdo a ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene el uso de la palabra. Presidente, es sumamente grave lo que se ha dicho aquí, presidente. No teníamos conocimiento de esto. Antes de hacer el pedido, presidente, yo quisiera hacer un pequeño comentario a lo que han dicho los colegas que me han antecedido. El señor Pari parece que trabaja en el Congreso. El señor Pari parece que es asesor del congresista César Villanueva. Entonces, si es así, presidente, sería bastante grave que, conociendo además el reglamento del Congreso y nuestras obligaciones como parlamentarios y a los funcionarios públicos como asesores de los parlamentarios, que se haya pretendido ocultar información o habérsela entregado al presidente del Congreso de aquel entonces, que ya estaba siendo seducido por el gobierno entrante como ministro de Defensa y luego fue nombrado embajador en Italia. De tal manera que haber entregado esta información a una persona vinculada al gobierno evidentemente es algo que viola una serie de normas. Quizás por eso sería necesario entonces invitarlo al señor Pari para que pueda venir a explicarnos qué cosa es lo que ha pasado. Yo estoy seguro que él ha hecho un buen trabajo.
ha hecho un buen informe, pero claro, el informe ha estado bajo llaves y sobre todo sus anexos hacen que ha estado casi ocultos, de acuerdo a lo que hemos escuchado el día de hoy, y ahora de esa manera entendemos un poco la información que siempre hemos pedido y que nunca se nos ha entregado. Básicamente el informe y sobre todo los anexos que justifican plenamente lo que se dice y se amplía lo que se dice en los informes. En el caso del pedido, presidente, yo quisiera que, habiendo tomado conocimiento sobre la participación de diversos estudios de abogados a través de sus asociados que han contribuido con darle una serie de informaciones y de consultas a Odebrecht, a Energas, a Graña y Montero y a otras en las concesiones del gasoducto del sur peruano, en la línea 2, en el ramal, Avenida Fawcett, Avenida Gambetta, de la red básica del Metro Lima Callao. Uno de esos profesionales, señor presidente, es el abogado Andrés Jurinovich Pacheco, del estudio de abogados Rebasa Alcázar Asociados. Se conoce que también ellos han sido responsables del área financiera de Odebrecht Latin Invest. Por estas referencias, presidente, solicito que se cite al señor abogado mencionado a la brevedad posible. Ellos han contribuido también y han sido asesores y han hecho el planeamiento tributario y la obtención de la buena pro de la concesión Mejoras a la Seguridad Energética del Perú y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano por parte del grupo Odebrecht y Energas. Por ese motivo, presidente, solicitaría que esta persona, el abogado mencionado, sea citado también en algún momento cuando usted lo estime conveniente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Consulta, ¿me puede dar el apellido exacto del abogado? ¿Es Andrés Jurinovich Pacheco? Igualmente, presidente, acá le puedo entregar el nombre a la secretaria técnica. Igualmente, presidente, habíamos citado a la esposa de Barata que estaba en la ciudad de Lima. No sé si seguirá, parece que ya se fue, pero quisiera saber si se le dio a citar, si se le dio a ubicar y qué cosa dijo. Correcto, congresista. Yo quería formular un pedido y acordar el día de hoy. De acuerdo al cronograma y horarios de las sesiones de las comisiones ordinarias, ahora que se inician las legislaturas, tenemos para el día miércoles en la sala 1 de 9 a 13 horas para sesionar la Comisión Lavallato y los días viernes de 9 a 13 horas. Planteo eso a los señores congresistas para poder desarrollar las dos comisiones por semana como lo hemos acordado. Aprobado entonces. Vamos a aprobar los pedidos formulados el día de hoy. Congresista Quintanilla, dígame. Señor presidente, bueno, yo no soy miembro de la titular de la comisión, pero quería formular un pedido. El ex senador del Congreso de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, y también ex alcalde de Bogotá, va a estar presente en la presente semana en la ciudad de Lima entre el martes y el viernes. Él, en su condición de senador, participó en una comisión de seguimiento a la contratación de Bogotá que elaboró un informe final de esa comisión con fecha 5 de noviembre del 2010. Y en ese informe, en el Congreso de Colombia, mencionan hechos bastante relevantes respecto a los supuestos actos de corrupción de la empresa Odebrecht y el grupo que lidera esta empresa. Considero conveniente aprovechar su estadía en Lima e invitarlo a que nos pudiera dar algún alcance de lo que conoce, de lo que sucedió con hechos de presunta corrupción en Colombia vinculados a esta modalidad, aprovechando, vuelvo a repetir, su estadía en Lima entre el martes y el día viernes. Gustavo Francisco Petro Urrego. Correcto, congresista. Congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Yo quisiera aprovechar para hacer una aclaración y formular un pedido.
En relación con lo afirmado por el congresista Mulder y la congresista Beteta sobre esta información proporcionada por la unidad de inteligencia financiera, que habría sido entregada por la unidad de inteligencia financiera a la Comisión PARI, yo quisiera señalar lo siguiente. En primer lugar, que si el informe PARI no se discutió en el Pleno del Congreso, esto no fue, hasta donde yo sé, salvo que me hagan la aclaración en contrario, no fue responsabilidad del señor PARI, sino de los miembros de la comisión que integraron el señor Mulder y la señora Beteta. Serían ellos los que tendrían que explicar por qué es que el informe no llegó a ser discutido en el Pleno del Congreso. Dentro de esa comisión, esta información habría sido lacrada y reservada en el marco del periodo electoral por parte del señor PARI. El señor PARI tendría que responder por qué lo hizo, pero en todo caso, hasta donde sabemos, presidente, y le pediría que nos aclare, porque el congresista García Belaúnde ha dicho que los congresistas no tenemos acceso a esa información. Yo entiendo que esa información es parte de un anexo del informe que obra en manos de la comisión. Y por tanto es de ahí donde los periodistas han obtenido esta información, entiendo. Sería bueno que por favor se aclare si en efecto, al ser anexos del informe de la Comisión PARI y tener la comisión esos informes en su poder, incluyendo los anexos, si han sido obtenidos por los periodistas, si esa información ha sido obtenida por los periodistas de parte de la comisión. Esa es una primera aclaración que quisiera que se pueda hacer. Y en segundo lugar, señalar que esa información que no fue hecha pública por decisión del congresista PARI en su momento, parte de esa información tiene que ver con con el flujo bancario del presidente de la República, el hoy presidente de la República. Y esa información contiene 3 señalamientos de flujos bancarios que son parte de la nota periodística de Hildebrand en sus 13 y de un reportaje también de un señor, de un peruano, Otoya me parece, emitido desde Nueva York. A partir de ambas publicaciones periodísticas, el propio presidente de la República ha aclarado lo siguiente. En primer lugar, en relación con dinero depositado, $250,000 depositado por TRG Allocational Offshore Ltd. en las cuentas del señor Kuczynski, ha señalado que él fue socio y asesor de dicha empresa y que la mencionada transferencia corresponde a una inversión previa hecha por él en ese fondo de inversiones. Entonces, número 1, esta es información que el presidente ha reconocido, montos que han entrado a su cuenta como consecuencia de que él fue socio y asesor de dicha empresa. En segundo lugar, sobre las transferencias de la empresa Ternium, estas fueron por dietas recibidas por el señor Kuczynski por ser parte del miembro del directorio. Y por último, First Capital es una empresa de un ex socio del actual presidente de la República, empresa a la cual el mandatario le prestó algunos servicios profesionales. Y dichas transferencias corresponden al pago de esos servicios profesionales. O sea que no es como ha dicho la congresista Beteta, que esta información de inteligencia financiera, ¿no es cierto?, tiene listado de los nombres de los funcionarios públicos que habían recibido sobornos. En el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, él ha aclarado que estas 3 transferencias, que en los 2 reportajes periodísticos fueron presentadas como transferencias sospechosas, ¿no es cierto?, han sido aclaradas ya por el presidente de la República en los términos que he presentado. Y el presidente de la República, por supuesto, está disponible a dar más información si fuera necesario, pero esto obraba en sus cuentas, en las cuentas públicas que tenía acá en el Perú, y obviamente no tienen nada que ver ni con soborno, ni con lavado de activos, ni con nada que se le parezca. En segundo lugar, presidente, yo quería aprovechar para insistir en mi pedido de que se cite al exministro Cornejo.
vinculado a las personas que han sido detenidas por recibo de sobornos en la construcción del tramo 1 y 2 de la línea 1 del metro. Habíamos hecho ese pedido y no ha sido posible contar con ellos todavía en la comisión. Yo pediría que se le vuelva a invitar si ya se le ha invitado, se le vuelve a invitar, y si no se le ha invitado, que se le invite, porque este pedido había sido formulado hace por lo menos 3 semanas, presidente. Y en segundo lugar, en esta comisión también se discutió cuando fueron detenidas las personas que habían trabajado con el señor Cornejo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en la medida en que eran los primeros detenidos en el marco de la operación Lavallato, la comisión, ¿no es cierto?, haría las solicitudes necesarias para ir a visitarlos y recoger sus testimonios. Yo no hice ese pedido en ese momento, pero quisiera reiterar el pedido que alguno de los miembros de la comisión hizo para que podamos poner en agenda la visita a los penales donde estas personas se encuentran para recoger su testimonio. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Mauricio Mulder, tiene uso de la palabra. Presidente, la intervención del congresista Gino Costa está precedida del verbo aclarar, pero no sé cuál será el concepto que tiene él de aclarar, porque no ha aclarado nada. Lo único que ha hecho es leer no sé qué, un WhatsApp que le habrán mandado de la presidencia, o sea, lo que antes se llamaba un beeper, no lo sé, pero leyendo algo que no sabíamos. Es decir, una especie de aclaración de que sí se brindaron servicios y que le estaban pagando por esos servicios. Ya es un avance, presidente. Es casi como decir a confesión de parte, relevo de prueba. Pero es aclarar, decir, el congresista Pari no tiene ninguna responsabilidad en que no se haya visto el tema en el Pleno. Pero el congresista Mulder y la congresista Beteta sí tienen responsabilidad. ¿Y por qué? Primero, abogado del congresista Pari resultó el congresista Gino Costa, o cuál es su interpretación de que miembro de una bancada mayoritaria como la del congresista Pari, otra cosa es que después haya vuelto tránfuga o haya roto con ellos, etcétera, tiene menos poder que el miembro de una bancada de 4 miembros que teníamos nosotros, y en donde el fujimorismo también era minoría. Entonces, pues, presidente, ¿responsabilidades? No, porque se exigía justamente la discusión de ese tema. El problema fue que cuando el congresista Pari somete a votación, lo hemos explicado ya decenas de veces, presidente, cuando el congresista Pari somete a votación el informe y hay 4 conclusiones en las que no obtuvo mayoría su propuesta, él decide romper todo, no votar nada, suspender y presenta un informe de minoría. Y entonces los demás informes no se votaron y quedaron para que simplemente se redactaran como informes a mayoría. No hubo un informe aprobado por la comisión. Y se quedaron otros 3, se tuvieron que hacer otros 2 informes que no tenían 3 votos por el informe, sino 3 votos en las conclusiones. No había informe porque el congresista París le dio una pataleta y no quiso presentar informe. Pero ahora, pues, todos los que ignoran este tipo de cosas repiten como papagayos, el congresista Pari, gran trabajo del congresista Pari, No había informe, pues, presidente. Por eso no se podía someter nada a votación. Cuando se discutió esto en el Consejo, en la Junta de Portavoces, ¿cuál informe? ¿Cuál informe? Bueno, pues ya sabemos ahora que uno de los informes, o todos, escatimaban información a los parlamentarios. Y sí es un tema grave. Si el día de mañana, presidente, se descubre que usted tenía documentos que no los proporcionó a la comisión, ¿qué van a decir los miembros del oficialismo? ¿Qué van a decir? No pasa nada, pues porque lo hizo, le correspondía hacerlo. Presidente, este es un tema que puede ser que sea grave o puede ser que no lo sea, pero se recibió plata de Odebrecht a través de una cuenta offshore, como conforme lo ha señalado, sí es la verdad. Ahora, ¿fue por servicios? Ah, bueno, está muy bien. Quisiéramos saber qué tipo de servicio le brindó el señor Kuczynski a Odebrecht. Nada más. Y probablemente sea plenamente justificado. Pero los hechos son los hechos, presidente. Y si el que es responsable es el señor Sepúlveda, presidente, entonces también citemos al señor Sepúlveda. El señor Sepúlveda, presidente, es un socio conocido y antiguo de don Pedro Pablo Kuczynski, probablemente sea una persona de honor, no lo sabemos porque nosotros investigamos. Pero sí le correspondió el honor, presidente, de estar presente en el palco oficial
el día de la transmisión de mando, al señor Gerardo Sepúlveda, mencionado en este informe, socio del señor Kuczynski, y sigue siendo el que maneja las empresas de Latin American Enterprise, y está allí, sentado detrás de la primera dama. Entonces, no es una persona cualquiera, es una persona de cierta importancia. Entonces, sí es importante, presidente, que estas cosas las esclarezcamos. Yo no estoy formulando imputaciones, solamente estoy haciendo la relación de hechos absolutamente descritos de manera fáctica. Probablemente todo esto tenga explicación. Ha sido entre el 2005, incluso se habla en casos anteriores, desde el 2000 hasta el 2005, que se deslinde, presidente. Pero sí son temas que no los hubiésemos mencionado si no fuese porque se ocultó esta información, pues, presidente. Ya se sabría, ya se habría consignado y ya se habría resuelto. Pero si se oculta es porque evidentemente quien lo ocultó, que es el congresista Pari, sabía que esto podía tener un efecto de carácter político y hasta penal, y por eso lo ocultó. Y él mismo lo está diciendo, presidente, en este reportaje, salvo pues que el periodista esté mintiendo, en cuyo caso tendríamos que preguntárselo. Entonces, la aclaración, no hay aclaración, presidente. Lo que debe haber es profundización de la investigación. Y yo pido que lo que ha señalado el congresista Gino Costa, en el sentido de que hay unos servicios que se han brindado, de que es unos pagos que, lo que ha leído, se incorpore como documento y profundicemos la investigación de eso para que después los documentos, presidente, nos sirvan de elemento de juicio final. Gracias, congresista. Y adicionalmente a eso, al congresista Costa, toda la información sobre el informe Pari se ha estado entregando a cada uno de los asesores la semana pasada en el despacho de nuestra comisión. El íntegro de del informe Pari, donde obra la documentación que se ha hecho referencia el día de hoy. Eso hay que coordinarlo con su asesor. Sí, congresista, tiene el uso de la palabra. Presidente, digamos, lo que queda claro después de la aclaración que yo he hecho es que la lista que se ha hecho pública no es una lista de sobornos, no es una lista de operaciones sospechosas, es una lista de información que proporciona la UIF, ¿no es cierto?, de flujos bancarios, operaciones sospechosas, es una lista de información que proporciona la UIF, ¿no es cierto?, de flujos bancarios que incluyen a varias personas investigadas por la Comisión Pari, entre ellas al actual presidente de la República. Y he mencionado que a partir de esa información se sostiene que 3 de esas transferencias, ¿no es cierto?, constituirían o serían una prueba de que el presidente habría recibido algún tipo de dinero impropio, digamos. Y lo que estoy aclarando es que eso no es así, porque ya la Presidencia de la República hizo esa aclaración en el curso de la semana pasada. Y esto no es a través de ninguna nota de la PCM o de un Viper. Esto está, yo lo he leído del diario Correo. No estaba preparado, no sabía que este era un tema que iba a ser, yo entendía que estaba claro, hasta donde yo estoy informado, pero esta es una información que ha salido en el diario Correo el día 21 de febrero. Entonces, es de conocimiento público. Si hay que hacer, digamos, pedidos de información adicional, por supuesto que no nos oponemos, pero esto está, digamos, hasta donde yo entiendo, no hay nada que aclarar y esto es parte de las cuentas bancarias del señor Kuczynski y son el resultado de sus operaciones como profesional. Y quiero sí aclarar que esto no tiene nada que ver con Odebrecht, porque ahí se ha dejado entrever que digamos, serían recursos proporcionados por Odebrecht. Esto no tiene nada que ver con Odebrecht. Y las relaciones que podría tener el señor Sepúlveda con Odebrecht es otra cosa, y si es necesario que se investiguen, pero ninguna de estas transferencias a las cuentas del señor Kuczynski tienen que ver con Odebrecht ni con ninguna empresa brasileña que esté siendo investigada en este momento. Gracias, presidente. Gracias, congresistas. Pasamos a orden del día. Luego aprobaremos los pedidos formulados por los señores congresistas antes de culminar.